Josué 2:12 y nos ponemos de pie. Ponte de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Josué 2:12. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Todavía no lo he encontrado, ya estamos ahí. Amén. Josué 2:12. Vamos a leerlo todos. Es solamente un versículo por ahora. 2 en voz alta. Josué 2:12. ¿Todos ya lo tenemos? Amén. Josué 2:12 dice así: Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Una señal segura. Quiero que tú pongas atención a donde dice una señal segura. Estaba... los espías Dios los había mandado, no a los 12, estos eran 12 espías que Dios, 2 agentes secretos del ejército de Israel, fueron a espiar a Jericó. Era una de las primeras ciudades amuralladas, fortalecidas, la ciudad más amurallada de todo ese tiempo. Nadie podía traspasar la ciudad y necesitaban una táctica para poder conquistar esa ciudad. Esa ciudad estaba en el paso para ellos llegar a la tierra prometida y tenían que pasar por Jericó, pero les impedía Jericó. Era una ciudad fortificada como no te imaginas. Nada podía entrar ni salir sin el permiso de ellos. El ejército que tenían era grandioso, era poderoso. Y Dios le dice, pero necesito que vayan y espíen a Jericó, vayan en esta misión. Y fueron 2 agentes secretos a espiar, y estos 2 agentes secretos llegaron a un lugar indicado, a un lugar que muchos de nosotros nos imaginaríamos. Y entonces cuando le piden y llegan a esa casa, a la ciudad, Dios los envía a un lugar específico. Y quiero que ya que están de pie, si lo busquen, ya estamos ahí en Josué 2:1. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí leemos algo muy particular. Aquí leemos algo muy interesante. Me llamó la atención en este capítulo. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa para rescatar una familia en peligro cosas que tú y yo no nos imaginamos. Dios le había prometido a su pueblo llevarles hasta la tierra prometida y no iba a ser fácil. Les dijo que en el camino se enfrentarían con cantidad de enemigos, ciudades como Jericó fortalecidas, que tenían que vencer, muros literales, obstáculos para poder llegar. De igual manera, hoy en día, Dios a cada uno de nosotros, sus hijos, nos da grandes promesas. Y estamos en el camino a la Nueva Jerusalén. Yo no sé de ti, pero yo estoy en el camino a la Nueva Jerusalén, a nuestro eterno hogar celestial, que estaremos allá por siempre. Y en el camino nos vamos a encontrar con grandes retos, con obstáculos, con murallas, con fortalezas que el enemigo intenta ponernos para que nos desanimemos, para que tropecemos, para que regresemos a la vida antigua, al estilo de vida, a la corriente, a la moda del mundo, de los incrédulos, a vivir perdidamente como están viviendo ellos, sin rumbo fijo, sin esperanza y sin Dios en sus vidas. Y solo cuando nos encontramos en una circunstancia grave, buscan a Dios. Así es la mayoría de la gente. Y muchos de los cristianos también así estamos. Pero 2 de los investigadores secretos fueron enviados a espiar esta gran ciudad, la muralla, los muros, las columnas, cómo podían planear esa estrategia para atacar a los de Jericó. Y en el trayecto, cuando llegaron, Dios los guió a una precisa casa, a una casa en particular, que era despreciada por la mayoría de los ciudadanos de Jericó. Conocían de esta casa. Dios usa cosas que a veces no entendemos. Dios usa cosas a veces que no entendemos.
No lo entendemos. Ellos iban allá y dijeron, ¿cómo es que vamos a entrar a la casa de quién? De Rahab. Tenía fama, por eso le pone nombre Rahab. Rahab la ramera. Estos dos espías dijeron, esta es una locura. ¿Cómo vamos a llegar a la casa de una ramera? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué vamos a hacer allá? Y a veces, hermanos, no entendemos. Siempre Dios hace algo con propósito. Oremos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque tú estás obrando en nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú estás haciendo. A veces no entendemos las circunstancias, a veces no entendemos por qué pasamos cosas aquí en esta vida, pero tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a no solo entender, pero a saber y a conocer tu voluntad y el propósito que tú permitas. Pedimos que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, quita toda angustia, todo desconsuelo, toda opresión que el enemigo está trayendo a nuestras mentes, toda turbación. Danos claridad de mente para poder entender tu palabra en esta mañana. Y úsame a mí con denuedo. No merezco estar aquí, pero gracias te doy por tu gracia y por tu amor. Gracias, mi Dios, yo no soy digno, pero tú eres digno. Gracias te damos por el privilegio de que me das proclamar, compartir tu poderosa palabra. Ayúdanos, mi Dios, a que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Dios permite cosas en nuestras vidas por diferentes situaciones, porque Dios siempre tiene un propósito. Dije, Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros no nos imaginamos que por qué estamos pasando lo que estamos pasando, es porque Dios usa cosas a veces que no entendemos, pero después las vamos a entender. Dios usó una casa inesperada. Dios usó esta casa inesperada que nadie se esperaría que Dios fuera a usar esta casa para que estos dos agentes secretos se escondieran y vigilaran y trajeran noticias de cómo poder penetrar, cómo poder derribar los muros de esa ciudad. Y Dios usa cosas no solamente que no entendemos a veces. ¿Estás pasando por una enfermedad? Dios puede usar esa enfermedad para otros que puedan ver lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de otros. ¿Por qué Dios permite las pruebas así? Porque hay veces que Dios tiene un propósito. Si no hubiera sido porque Dios nos pasa por esa prueba, cantidad de nuestros seres queridos o nosotros mismos no estaríamos aquí. ¿Sabe por qué yo estoy aquí en esta mañana? Porque yo pasé una gran prueba y yo me acerqué a Dios en el tiempo de necesidad. Y si no hubiera pasado por esa prueba, yo a lo mejor no estuviera aquí, pero Dios es grande, qué bendición. ¿Sabe? Tú y yo estamos aquí en este día porque pasamos por pruebas, pasamos por situaciones. Y hay veces que Dios tiene que permitir, no que venga de Él, porque Dios no se complace en la maldad. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo y usa cosas que a veces no entendemos para un propósito que Él tiene. Todo esto, ellos no entendían el propósito. Estos dos agentes secretos no entendían el propósito de Dios al principio. Ellos dijeron, pero ¿cómo es que vamos a ir a esa casa? ¿Cómo es que Dios va a usar algo así? Y Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Le preguntaban y yo nos preguntamos cuando hemos pasado por situaciones. Aquí tú y yo nos hemos preguntado, Dios, ¿cuál es el propósito que tú estás permitiendo que pase esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esta enfermedad? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esta prueba? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esta circunstancia? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esto? ¿Cuál es el propósito? Muchos de nosotros no entendemos. Ellos no entendían.
Ellos no entendían, ellos decían, ¿por qué Dios nos envió ahí? Ya llegaron allí, imagínate, llegaron a la casa y ¿estás seguro? Se decían uno a otro que aquí es donde Dios nos mandó. Cuando Dios, hermanos, puede usar cualquier cosa y cualquier casa en esta cosa, en esta circunstancia. ¿Estás seguro que estamos aquí y que Dios nos mandó, que esta es la voluntad de Dios, que Dios permitió esto para que hagamos algo? Y el otro le dijo, sí, estoy seguro, vayamos, hagamos lo que fuimos enviados a hacer, la misión que fue encomendada a nosotros, vamos a hacerla porque el otro le dijo al otro, yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Y ellos se dejaron guiar por Dios y Dios los usó. Cuando vinieron a buscarlos se enteraron, sabían de toda la casa, de todo Jericó, sabían y conocían ahí ese lugar porque esta casa se encontraba en un muro que daba a las afueras de la ciudad de Jericó. Y todos cuando pasaban por ahí decían, esa es la casa de Rahab, esa es la casa de Rahab. Allí vive, allí está, es una ramera. Ellos ya la conocían, ya sabían. Aquí nos van a encontrar, le decía el uno al otro. ¿Estás seguro que aquí es un lugar seguro? Cuando es la voluntad de Dios, hermanos, aunque sea y haya peligro y que tú veas muy obvia la cosa y que te digas, pero ¿estás seguro que Dios va a usar esto? ¿Dios lo va a usar? Ellos, ¿estás seguro? Se preguntaban, tú y yo nos preguntamos eso a veces. ¿Será que Dios puede hacer algo grande en esto? Dios lo puede hacer si nosotros nos dejamos guiar por Él. A ellos no les parecía como que Dios los guió allí. Y ellos decían, ¿y dónde nos encontramos? Aquí nos van a encontrar. De hecho, pasó tiempo y llegaron a la puerta de la casa de Rahab, tocando el ejército. Aquí sabemos que el rey nos mandó a avisar que aquí hay dos intrusos. Dánoslo fuera. Se enteraron. Y la casa inesperada, donde nadie podía esperar nada bueno, Dios usó este instrumento para proteger la vida de ellos. Y él dijo, yo los voy a proteger. Los subió al techo de su casa, allá al techo. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo el capítulo, no tengo todo el tiempo para desarrollarlo. Dice que ella les escondió debajo de toda la paja, debajo de todo lo que tenían y no los encontraron. Y él les dijo, están allá, mira, sí, llegaron aquí, no es mentira, sí, estuvieron aquí, pero salieron a la ciudad, mira, alcancen los que se van a escapar. Y salieron buscándolos y ellos estaban ahí escondidos. Entonces cuando ellos ya se vieron que estaban librados, que habían hecho la misión que se les había encomendado, ahora ellos se van y les dice la mujer, pero un momento, antes de que se vayan quiero que me den una señal. Y ahí estamos, hermano. Ellos le dijeron, regresemos al versículo 12, hice todo esto para que entendamos. Os ruego pues, no se van a ir, dice, les ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. No solamente conmigo, con Rahab, que soy una que no vale tanto, una cualquiera, le estaba diciendo, pero no solamente conmigo, sino con mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Me tienen que dar algo, una señal segura. Así como yo fui un instrumento para ustedes, para guardarlos, quiero, le hicieron el pedido. Le dijo ella, quiero que no solamente yo, sino que mis padres, todos mis parientes, mi familia, por parte de mi padre, sean resguardados, porque ella supo el plan que venía. Ellos ya sabían que venía el pueblo de Dios y iban a destruir a todos los habitantes de allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Mucha gente me ha dicho, pastor, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento se ve tanta sangre derramada? Porque Dios usó a Israel como un juicio divino de parte de Dios para traer juicio a la gente que se apartaba de Dios, que no creía en Dios. ¿Sabía Jericó qué significa? Jericó significa, el nombre es diosa de la luna, quiere decir Jericó. Estaban completamente corrompidos en Jericó.
Muchas veces solamente hablamos de Nínive, hablamos de Sodoma y Gomorra, pero no hablamos de Jericó, que era una ciudad corrompida completamente. Y nadie, 99.9% de ahí eran incrédulos. Habían decidido creer en la luna. Ve cómo es la gente, hermano. En la luna y quitarle toda la alabanza, todo el enfoque a Dios. Y Dios decide, dice, los voy a usar. Siguen creyendo en la luna. Dios usa cosas para atraer la atención. Oh, Dios es un Dios justo, hermano. Es justo y trae justicia. Entonces, Dios obra en gran manera y ella les pide una señal segura. Ellos todavía se encontraban ahí y le dicen, bueno, te vamos a dar una señal. Pero antes de eso, tenemos preguntas, todavía no entendemos todo cómo va a ser. Seguro que Dios está obrando, está dejándose llevar para hacer la obra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces Dios permite tantas cosas que pasan en nuestra vida porque tiene un propósito detrás de cada situación que pasamos. Dios tiene siempre un propósito. Hoy, escucha, lugares específicos para ir donde no iríamos por nuestro propio entendimiento. ¿Estamos entendiendo? Dios usa cosas grandes o cosas pequeñas, inadecuadas para nosotros. Pero el Señor Jesucristo sabe por qué lo está haciendo. Así como estos fueron a una casa interesante, se pone más interesante eso. Así como estos espías fueron a la casa y fueron obedientes a Dios, el Señor Jesucristo fue a casa de muchos pecadores. El Señor Jesucristo llegó a visitar 12 casas y ninguno de ellos era blanca palomita. En el Nuevo Testamento se nos deja ver que el Señor Jesucristo atendió a la casa en la boda de Caná de Galilea. En Juan 2, del 1 al 12 lo podemos ver. La familia allí estaba esperando y su invitado especial era Jesús. Y tengo noticias para ti, todos ellos eran pecadores, pero Jesús no dejó ir a su casa. Fueron a su casa. ¿Ha venido Jesús a tu casa? Buena pregunta. Su primer milagro Dios lo realizó, el Señor Jesucristo lo realizó en una casa. Dice Juan 2:11, esta es una señal, porque es la señal segura, estamos hablando de la señal segura. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En esta casa, cuando faltaba gozo, alegría, Dios, el Señor Jesucristo usó y fue a esta casa a transformar todo el dolor, todo el sufrimiento en gozo. A pesar de lo que estaban pasando, Dios nos da gozo en las pruebas. El Señor Jesucristo no solamente fue a la casa, a esta boda de Caná de Galilea, pero fue a otra casa, fue a la casa de Pedro. El Señor Jesucristo fue a la casa de Pedro porque la suegra de Pedro estaba enferma. Y allí el Señor Jesucristo en esta casa de Pedro fue donde encontró a la suegra de Pedro y inmediatamente Jesús obró y sanó la enfermedad y la fiebre de esta mujer y ella comenzó inmediatamente a servir al Señor Jesucristo. A ti Dios nos ha ayudado en cantidad, nos ha sanado en cantidad y lo menos que podemos hacer es servirle, hermanos. Pero hacemos lo opuesto. Dios nos responde, Dios obra milagros en nuestras vidas y nos olvidamos rápidamente. La suegra se levantó, tenía fiebre y le dijo, no me voy a quedar en la cama, voy a seguir sirviendo. Cuando pasamos por una prueba, hermanos, Dios nos da la fortaleza, no solamente nos da la sanidad del alma, nos da la emocional, nos da, hermanos, espiritual sobre todo y la física también. Unas señales de que el Señor Jesucristo obraba es que salvaba la alma de esas personas, de esos pecadores como tú y como yo. Y después para que la gente viera las señales, Él decía, párate, anda. Para que sea comprobado y haya pruebas que el Señor Jesucristo era hijo de Dios. Y Él hacía estas señales.
Yo sé que Dios ha hecho muchas señales en tu vida y en mi vida. ¿Y qué estamos haciendo? Ella le servía, dice en Lucas 4:39, e inclinándose, ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Lucas 4:39. No dejó pasar mucho tiempo. Ella estaba tan agradecida que Dios, mira, tú y yo, hermanos, estamos dejando pasar mucho tiempo en servir al Señor Jesucristo. Hay tantas cosas que podemos hacer. ¿Cómo le podemos servir? ¿Qué podemos hacer? Si tú has sido perdonado, has sido lavado con la sangre del Cordero, tú vas a querer servir. Nos habla de otra casa. El Señor Jesucristo fue a la casa en Cafarnaúm. En Lucas 5, 17, 26, Él llevó la restauración. Al llegar a la casa, dice, le servían todos ellos allí. Mira, Lucas, ahí ya estamos en Lucas 5, 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. El Señor Jesucristo quiere restaurar nuestra salud. El Señor Jesucristo quiere restaurar nuestra salud espiritual y física. Vemos todas las señales que Él hacía, señal segura. Hay cantidad ahora de gentes que dicen que no creen en la sanidad. Porque mucha gente comienza a hacer sanidades y se comienzan a desviar de la palabra de Dios. Y ya se creen que ellos son los que sanan. No son ellos, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Él quiere restaurar nuestra relación con Dios. Vemos otra casa y estamos cubriendo otra casa. ¿Saben? Otra casa que fue la casa de Mateo. Mateo era un tax collector, uno que cobraba impuestos. En otras palabras, era el tío Sam de ese entonces. Sí, era malo, robaba, cobraba más impuestos de lo que era. Y cuando le dijeron, vas a ir, Señor Jesucristo, a la casa de este que colecciona los impuestos. Él no dijo, no, permíteme, yo voy a todas las partes, pero no me lleven con ese pecador. Él sabía. Él fue a la casa de él. Vea lo que dice en Lucas 5:29. Allí habla acerca de cómo el Señor Jesucristo fue invitado a comer a la casa de Mateo. Un publicano, cobrador de impuestos. Pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Mateo por su pasado y le cuestionaron al Señor Jesucristo y a sus discípulos por comer con él. Pero el Señor Jesucristo no les puso atención y Él dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros compartimos con los que no son creyentes, tenemos que tener bien en claro por qué estamos compartiendo. No vamos a compartir porque quiero que se le peguen las cosas, las costumbres antiguas a mías, sino quiero que ellos vean la luz de Cristo en mí. Por eso el Señor Jesucristo iba. Él no pecó, aunque ellos estaban pecando ahí en las casas, el Señor Jesucristo no pecó. Bueno, era el Hijo de Dios, como quiera, hermanos, Él no pecó. Él nos puede guardar. Tú puedes ir a compartir. No, yo no voy a compartir con mis familiares. Puedes compartir, pero guardarte para que ellos glorifiquen a nuestro Padre. Pero sí, compadre, ¿una? Sí, una fría. Dámela, una fría. Y ahí estás. ¿Qué luz estás trayendo? Más bien van a decir, mira el creyente. ¿Cómo está? Tenemos que tener mucho cuidado. Y de eso, un día vamos a dar cuenta a Dios. Pero el Señor Jesucristo trajo perdón a aquella casa. Permítame decirle que Él, cuando entró a nuestra casa, también Él trajo perdón a nuestra casa, a nuestra vida. Todos somos pecadores. Y voy a avanzar más rápido. Él también fue a la casa de Simón, en Lucas 7:36 al 46. En Israel había la costumbre de que cada vez que alguien llegaba a una casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies
y las manos del visitante. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Él no le ofreció esta hospitalidad. Pero aquí hubo una sorpresa para todos. Cuando una mujer entró y lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas. Lo secó con su propio cabello y lo ungió con ungüento. Jesús vio el amor de esta mujer y le dijo delante de todos, Lucas 7:47, por lo cual, ve allí hermano, Lucas 7:47, si me han estado siguiendo, en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira, este hombre cuando llegó a esta casa no tenía el agua preparada para lavarle los pies. Y algunas iglesias hoy en día practican esto. Pero lo hacían por causa de la costumbre. Y ellos lo han hecho como un tipo de ordenanza. ¿Cuántos aquí vinieron descalzos en esta mañana? A unos sí los pies de nosotros dice la Biblia que son hermosos cuando anunciamos las buenas nuevas, pero también son apestosos. Sí. Y ellos tenían esa costumbre. Venían todos descalzos con sandalias y tenían que lavarle los pies. A él no se los lavaron con agua en ese día. Pero vino una mujer pecadora como Rahab. Y dijo, Señor, tú me has perdonado tanto, lo único que yo puedo hacer es traía ungüento del más caro y derramó el perfume más caro y lo derramó en los pies y dice que no tenía toalla, no tenía más otra cosa y con su cabello empezó a secarlo, a ungirlo. ¿Por qué? Porque estaba muy agradecida con Dios. Estaba muy agradecida. Tú y yo, ¿a cuántos aquí Dios nos ha perdonado? A mí me ha perdonado, mira, una cantidad de listas. Sí, yo creo que si hago toda mi lista de pecados, llegaría de aquí hasta la puerta ya de la entrada del edificio. Y Dios me ha perdonado todos sus pecados. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? Él también llegó a otra casa, a la casa de Jairo. ¿Se recuerdan? A la casa de Jairo, Lucas 9:54-55, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, la hija de Jairo había muerto, y clamó diciendo, la señal le dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Señales, milagros que el Señor hace, y por eso es necesario que pueda llegar a casa. Jesús puede, hermanos, hasta el que está sin vida, resucitarlo. Al que está muerto, le puede traer a vida. El Señor Jesucristo no solamente resucitó a esta muchacha, resucitó a Lázaro, pero también nos ha resucitado a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, Él nos ha resucitado. Eso quiere decir, si tú has recibido el perdón de pecados, Él nos ha resucitado espiritualmente. Y en Efesios capítulo 1 Él nos hace ver y nos dice que nos hace ver sentados ya a la diestra de Dios Padre. Si tú lees Efesios capítulo 1. Él no solamente fue a esta casa, fue a la casa de Marta y de María, donde resucitó a Lázaro. Y él le dice en Lucas, estamos en Lucas todavía, 10:42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido buena parte, la cual le será quitada. Hay otra gente que se ocupa en tantas otras cosas en vez de enfocarse en servir a Cristo. No hay nada como servir a Cristo en este mundo, ¿escuchaste? Es un privilegio servir a Cristo. Es un privilegio. Yo no me veo haciendo otra cosa. Claro, hago cosas, trabajos aquí, de allá, de trabajitos al lado, pero mi profesión que Dios me ha llamado, no le llamo profesión, es un llamado. Es predicar la palabra de Dios. Bueno, Dios no me ha llamado a eso, te ha llamado a ser testigo también. Estamos haciendo. Va a venir un día que no vamos a poder servirle. Y fue a la casa de Marcos, llevó allí comunión a la casa de Marcos. Fue, y ya no voy a dar las citas porque es el tiempo, fue a la casa de Caifás para ser juzgado, involuntariamente, pero fue a esta casa.
el sumo sacerdote, y fue el juzgado a la condenación de la muerte de cruz. Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la... Mira, ellos no sabían que el que los podía juzgar, ellos estaban juzgando al inocente. ¡Qué barbaridad! Pero reflexionemos en esto. Cómo el Señor Jesucristo llegó a casa de pecadores, todos eran pecadores. La casa de Maús, cuando Él resucitó. Dice en Lucas 24:34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Él fue, hermanos, cuando antes de resucitar fue a las casas y después también fue a visitarlas. Qué bendición ver al Señor Jesucristo resucitado. Y tú y yo espiritualmente, si le hemos recibido, lo hemos visto resucitado. Por la fe. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque muchas veces tenemos la visión muy tapada, muy borrosa. No podemos ver eso en nuestras vidas. Y por eso es que vivimos la vida como la vivimos, como nosotros queremos vivirla. Si entendiéramos esto, viviríamos diferente. Y Dios llegó a esa casa con un propósito. Los espías llegaron a esa casa con un propósito y no lo sabían. Aunque Jesús sabía, ellos no lo sabían. Estamos terminando. El último de los puntos. Dios usó una persona desechada. Dios usó una persona desechada por la gente, pero no por Dios. Le plació a Dios hacer como Él quiere y usar a Rahab. No hay otro personaje más inmoral que podría haber sido elegido divinamente para liberar a los impíos de esta ciudad fortificada, pero le plació a Dios escoger a esta mujer y enviar a estos hombres a su casa con un propósito. Estaba allí en el camino de donde el pueblo de Dios tenía que pasar para llegar ahí. El pueblo corrompido en extremo. Era un pueblo una ciudad, como hoy en día que muchos no vemos cómo están las ciudades, cómo están hoy en día en esta nación, aunque ha sido fundada en la palabra de Dios, pero mira cómo está ahora, cómo estamos ahora. Y en cada ciudad y en cada país, por la idolatría, por apartarnos de Dios, del Dios vivo. Y en vez de ellos arrepentirse como Rahab, porque ella se arrepintió, lo vamos a ver a continuación. En vez de ellos pedir misericordia, escogieron pelear con el pueblo de Israel. Y muchos de nosotros, en vez de rendirnos a la voluntad de Dios, estamos peleando con Dios. No vamos a ganar. Ellos no iban a ganar. Y mira lo que continúa aquí, vemos lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos usar por Dios. Regresemos a Josué 2:4. Josué 2:4. Pero la mujer había, ¿qué dice? Tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Dios usó a esta mujer con un propósito, como un instrumento de Dios. Y ella había creído en Dios. Oh, hermanos, qué bendición que podemos ver cuando Dios obra en una persona. La salvación de Rahab nos ilustra que en una ciudad perdida, una ciudad vil, podía encontrar gracia a Dios ahí. Y ella creyó con fe. Se convirtió en una creyente. ¿Dónde dice eso, pastor? Que ella se convirtió. Veámoslo en Josué 2:11. Josué 2:11. Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Le está hablando Rahab. Sí, qué bendición porque lo estás leyendo, hermano. ¿Y qué más dice? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella estaba arrepentida, ella había creído, ella se había convertido. Ella dijo, yo escuché que cuando ustedes venían, que Dios había entregado ya este pueblo, esta ciudad, y entonces yo me arrepentí de mis pecados.
Yo le pedí a Dios que me perdonara. Yo me arrepentí y ahora ya no es la antigua Rahab. Ahora ya es la nueva criatura en Dios, en Cristo. Y ahora yo estoy aquí. Y ella le dijo, ahora quiero que me den esa señal segura. Porque ahí vamos al versículo 12. Y les pidió una señal. Deme la señal, ahora yo soy creyente. Mira, hermanos, qué bendición. Nosotros la juzgamos y hablamos de Rahab como si fuera y si hubiera seguido siendo después la misma. La Biblia nos habla de la conversión de Rahab. Fue una creyente. Y si lo vuelves a proyectar ahí dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia. ¿De dónde aprendió misericordia? Por la misericordia que había recibido ya de Dios. Así haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me daréis una señal segura. Y la señal, ella le dijo, mira, la señal que te pido es que busques. Algunos estaban preguntando, ¿para qué es esto? Busques una señal segura. Y él le dijo, vas a colgar. Cuando escaparon por una cuerda. Escaparon por esta cuerda. Y les dice, cuando escapemos nos vas a tirar la cuerda y la señal que les vamos a dar es la misma señal. Por esta misma cuerda la vas a dejar. Para que cuando vengamos a destruir la ciudad nosotros vamos a ver la señal. Esta era la señal, una cuerda de grana. La cuerda de grana era una cuerda tejida de lana que tenían que matar unos animalitos pequeños, así triturarlos y con esos pintarlos, sumergir la cuerda en esa sangre para que pueda ser de grana. Era un rojo carmesí, un rojo oscuro. Eso es lo más que pude encontrar. Y la metían ahí. Otro de los que usaban era que las granadas, ¿cuántos saben las granadas? ¿Qué son las granadas? Granadas. Una fruta roja con semillas. ¿Qué color es? Los granos. Cuando los trituras, ¿qué hace? Saca jugo. ¿Qué color? Lo sumergían en ese jugo triturado, diciendo una señal segura. Cuando nos vayamos, vamos a ver esa señal, esa cuerda que va a colgar desde los muros de Jericó, y vamos a ver esa cuerda. Esta es la señal que te vamos a dar. Esa señal que va a estar ahí, y dice la Biblia, si tú lees todo el capítulo, que ella inmediatamente que los hombres se bajaron por esta cuerda, inmediatamente la dejó marcada la señal que ella había recibido la sangre del Cordero. Ya no lo sabía. ¿Qué representa la cuerda? La sangre, la cuerda de amor que Dios la había traído a ella. Y nos la extiende a cada uno de nosotros. No lo quiero golpear a ninguno de ustedes, pero está extendida a Yanni, que está joven. Él la puede tomar. Y le dice, tú la puedes tomar. Con esta, y solamente en creer en la sangre de Cristo puede ser salvo. Es lo que se necesita, es lo que representa la sangre de Cristo. Esta es la señal. Esta es la señal. Dios nos ha dado la señal, hermanos, más grande. El Señor Jesucristo. Una promesa. Y esa promesa se cumplió cuando ellos regresaron. Gracias por tenérmelo. Cuando ellos regresaron, inmediatamente los espías le dijeron al ejército, cuando regresemos a destruirlo, ya sabemos la táctica, cómo vamos a hacerlo todo. Vamos a seguir dejándonos guiando por Dios. Pero donde vean la cuerda, no se atrevan a tocarla. Y aquí en esta cuerda, allí va a marcar a todos los que están allí en la casa. Todos, Rahab trae a ese día. Cualquier día podemos regresar, no sabemos cualquier día. Cualquier día que regresemos, tienes que estar listo. Tienes que traer a toda tu familia, a tu casa, para que sea cubierto. Para que sea cubierto. Tienes que traer a toda tu casa, para que sea cubierto. Y ella todos los días se daba el trabajo de anunciarles a toda su gente, a todo su pueblo, a todos los parientes, van a venir y van a destruir la ciudad. Yo no quiero ser destruida como el resto de Jericó, pero tienes que entrar a mi casa. Mi casa está cubierta por la sangre. Mi casa está cubierta por la sangre. Y tienes que entrar, porque el que no esté el día que llegue va a ser destruido.
Y de hecho llegó el ejército y los capitanes dijeron, la señal, busquen la señal. Y la señal estaba allí desde el día que ellos se fueron, estaba la misma señal, estaba allí. Señal segura. Ahora estaban entendiendo el propósito de Dios. Mira, tú y yo, hermanos, no entendemos a veces el propósito de Dios, pero lo tiene con un propósito. La gente pasaba por allí y decían, esa loca, ya sabemos que es la casa de Rahab, pero ¿para qué tiene esa cuerda allí? Y todos decían, está loca. Mira, no solamente era una mujer cualquiera, ahora está loca. Y todos le hacían burla a los que salían por la ciudad. Y miren esa cuerda que está ahí. Y no entendemos, la gente no entendía. Y muchas veces pasamos por cosas que no vamos a entender, hermanos, pero es por una razón que Dios nos dice las cosas. Cuando se llegó ese día y llegaron, dijeron la cuerda, la señal. Todo lo demás, cuando dieron vuelta por 6 días, una vuelta al día, llegó la estrategia del ejército y rodearon la ciudad de Jericó. Tengan en cuenta la señal, es una señal segura. No me vayan a tocar, les dijeron, no me vayan a tocar ni el cabello de toda la gente que esté allí, porque esa señal está ahí. Es una promesa. Oh, hermanos, Dios nos da promesas grandes. Y todo dice, y todo como le prometieron, se tiene que cumplir. Si no, la sangre de ustedes será sobre nuestras cabezas, representando la sangre de Cristo. Tú y yo no vamos a entender muchas cosas que pasamos en esta vida, pero Dios nos da señales seguras. Esta es una señal segura. Esta es la cuerda segura. Si tenemos a Cristo, no importa la tempestad que estemos pasando, mira, nos tiran la salvavidas y Él es nuestro salvavidas, literalmente. Pero tenemos que estar agarrándonos de la cuerda de Él en sus manos. Las cuerdas de amor de Cristo. Él nos la avienta a todo mundo y no quiero lazar a nadie en este día. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? La señal segura es el Señor Jesucristo. Él vino. La gente, los judíos pedían la señal. ¿Cuál? Danos una señal. Tantas señales que ya les he dado y no quieren. Señal segura. Tantas cosas que yo he hecho por ustedes y no creen. Y tantas cosas que Dios hace por nosotros y todavía seguimos en lo mismo. No servimos, no le agradecemos a Dios por todo lo que Él hace. Él tiene una señal. ¿Sabes lo cual es la señal segura? La sangre de Cristo sobre nuestras vidas, que Él derramó por nosotros, todos los pecadores. Esa es la señal. Oh, qué bendición, hermanos, por todo lo que Dios hace en nuestras vidas y continúa haciendo y va a seguir haciendo. Se ha derramado sangre por todas partes, guerras y se ha derramado cantidad de sangre. Se ha derramado cantidad de sangre de carneros. Cantidad de sangre de corderos, pero nada como la sangre de Jesucristo. Nada como la sangre de Jesucristo. Nos hacen burla por la señal que tenemos. Oh, ahí va, cuando nos convertimos a Cristo, ahí, ¿cuántos se recuerdan que le decían? Ahí va el aleluya. Así decían en las ciudades, de nuestras ciudades. ¿Se recuerdan cómo le decían? Todavía dicen el aleluya. Ahí va el aleluya y nosotros nos avergonzamos. No importa que digan. Ahí va el nuevo. Mira la santa, mira la santurrona que se crea ahora. Ahí va. Así nos dice. Así le decían. Pero mira, ¿no te recuerdas que ese era un borracho? Dios lo ha cambiado. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Dios ha cambiado. ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos. Oh, ¿qué sería sin la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Tú y yo no estuviéramos aquí. Tú y yo estaríamos condenados. Una condenación eterna. Pero gloria a Dios por la sangre. Yo recuerdo cuando me hacían burla. Tú no te imaginas, a mí me hacían bullying como no te imaginas. Si alguien sufrió bullying, yo fui uno. Todo en mi escuela, la middle school, en todas partes me hacían bullying. Y decían, no, tú no vas a ser nadie, mira lo que eres y mira todo como eres y de dónde vienes y no tienes lo que nosotros tenemos y cantidad de bullying.
Y ahora que nos convertimos a Cristo, mira, el que ahora hasta nadie daba cuenta, nadie daba un peso, un centavo por mí, como por Rahab. Pero la sangre de Cristo hace la diferencia. La sangre de Cristo nos libra de todo, toda inmundicia, todo pecado. La sangre de Cristo. Él fue, hermanos, golpeado, triturado completamente su carne, y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, yo quiero y terminamos ahí en esta escritura. Todos acompáñenme rápidamente. Ahí dice el 11, 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una vez más quiero que leemos la última parte. Espíritu, mediante el Espíritu eterno de ofreció, léanlo con su servidor, sin mancha a Dios, limpiará, todos leyendo, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con ese propósito, hermanos, Dios nos salvó para servir al Dios vivo. Servimos a un Dios vivo, que antes era por la sangre de esos corderos, de esos machos cabríos, pero es por la preciosa sangre de Cristo, que nos limpia, que está fluyendo. Todavía esa misma sangre tiene el poder para deshacer cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier iniquidad, para limpiarnos con un propósito, para servir a nuestro Dios. Y sea lo que hayan dicho, no te avergüences, no nos avergoncemos de creer en Cristo, del poder de la sangre de Cristo. No nos avergoncemos, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios, que limpia todas nuestras impurezas, que limpia todo y que puede hacer. Dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo despreciado de este mundo para confundir a los sabios. No te dejes llevar por las apariencias como Saúl. Cuando Saúl fue llamado a escoger al próximo rey, termino con esa ilustración. Él iba esperando encontrar a un hombre alto, a un hombre fuerte con músculos, a un hombre que representara a alguien fuerte. Y mandó llamar a todos los hijos. Y pasaba uno y Dios decía, no, este no es. Este no es, este no es, este no es. Y dijeron, tenemos uno que ni lo consideraron. Reunieron a todos, el papá de David, y todos vinieron. Pero a David no, déjenlo por allá, porque él no es nadie. Él es un pastorcillo de ovejas. Él no va a poder hacer nada. ¿Cómo va a ser ni candidato? No lo consideraron ni un candidato para venir. Pero dijeron, tráiganmelo, que posiblemente. Jehová respondió, 1 Samuel 16:7, a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Hermanos, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué permite que pasemos cosas? Porque Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, como hizo con Rahab y como hizo con David. Pero lo puede hacer solamente a través de la sangre de Cristo.
¿Has sido protegido? ¿Has sido lavado de tus pecados por la sangre de Cristo? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Si no, en esta mañana lo puedes hacer. No estoy seguro de que la sangre de Cristo ha sido aplicada a mí, porque la verdad que no he creído, en verdad no he creído. Me he estado engañando a mí mismo y solamente digo y vengo a la iglesia por venir, pero la verdad que no he creído. No he creído.